UDI, Universidad de Investigación y Desarrollo. Buen día, profe, compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra sustentación sobre el análisis del TDAH en redes sociales. Nuestro grupo es el número 8, está conformado por Andrea Lizeth Riascos, Eder Enrique Guerra y mi persona, Yesenia Paniagua. Iniciamos entonces, bueno, este es nuestro índice, vamos a hacer la presentación de la inducción, la presentación del trastorno, la relevancia del trastorno y su presencia en redes sociales, el análisis en redes sociales, las fuentes, la información en redes sociales, revisión teórica, controversia y apoyo de autores y finalizamos con la conclusión. Para iniciar entonces con la introducción, vamos a hacer básicamente una introducción al TDAH, lo que significa el trastorno en la vida tanto de una persona como en la parte familiar. También vamos a hablar entonces de cuál es su presencia en redes sociales, hacer una comparación de esta información que encontramos en redes como Facebook, TikTok e Instagram con la parte teórica, fundamentándolo con autores y pues como con toda esta parte e información un poco más científica. Iniciamos entonces con la presentación del TDAH. Gracias, Yesenia. Voy a hablar respecto a la presentación del TDAH. Bueno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por la inatención, la hiperactividad, la impulsividad y aparece desde la infancia, ¿sí? Pero no desaparece con los años, más bien evoluciona y puede seguir generando dificultades en la adultez. Esto explica por qué muchas personas reciben el diagnóstico ya siendo adultas, cuando identifican que esas dificultades han estado presentes en diferentes momentos de su vida. El TDAH afecta varias áreas. En la niñez se refleja en el rendimiento académico, en la convivencia con otros niños e incluso en la casa, mientras que en la adultez puede afectar la autoestima, la estabilidad personal, el trabajo e incluso las relaciones sociales. En cuanto a las causas, se ha encontrado que tiene un componente hereditario muy alto, cercano al 80%, pero también influyen factores ambientales y epigénicos que aumentan en el riesgo del desarrollo. Algunos signos que se hacen visibles desde pequeños son la dificultad para seguir reglas, la impulsividad y los cambios emocionales intensos. En la adultez, esos síntomas suelen transformarse en desorganización, problemas para cumplir rutinas, dificultad para controlar los impulsos y también en la parte de la atención. Continúo con la relevancia del TDA y su presencia en redes sociales. En la actualidad, el TDAH también tiene un lugar muy visible en redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram, incluso también hay grupos en WhatsApp. Tanto profesionales como personas diagnosticadas comparten información y experiencias. Esto ha sido positivo porque permite a la gente reconocer señales, sentirse identificada, comprender qué es el TDAH. No es solo pues, un rasgo aislado, sino también una condición que requiere apoyo y acompañamiento. Sin embargo, también existen ciertos riesgos. No toda la información que circula en redes está basada en evidencia científica y esto puede llevar a confusiones o incluso a autodiagnósticos. Por eso es importante que lo que vemos en redes sociales se complemente siempre con la orientación de profesionales de la salud. De esta forma, el TDAH no solo debe entenderse desde la parte clínica, sino también como un tema social y comunicativo. Continuamos con el análisis del trastorno. Gracias, Andrés. Bueno, aquí es importante analizar que a través del tiempo, pues la psicología cada vez ha sido más importante, ha tomado más relevancia, al igual que la virtualidad. Entonces, por eso muchas personas y profesionales se han mudado a la virtualidad. Aquí entonces podemos encontrar cuentas de profesionales, tanto en medicina como en psicología,
En estas cuentas vemos que los videos van a ser mucho más técnicos, más profesionales, recomendaciones más seguras, y siempre el profesional que hace estos videos está motivando a la persona a que no se autodiagnostique, sino a que busque de la medicina y busque de un profesional que realice este diagnóstico si considera que lo tiene. Estos contenidos son más como para dar un apoyo y a quienes ya están diagnosticados para que sepan cómo manejar el trastorno o cómo apoyar a su familiar con este trastorno. El otro contenido muy común y que se está volviendo muy importante en este momento son los videoblogs. Aquí el videoblog se trata básicamente de cómo la persona va relatando su día a día, y en el caso del TDAH, pues cómo es su día a día con el TDAH. Este contenido es importante porque tiene una tendencia muy positiva, que es el hecho de explicar cómo es el trastorno o cómo es vivir con este trastorno desde su propia experiencia. Entonces la persona que también lo padece se va a sentir mucho más familiarizada, más segura, no se va a sentir como si fuera una persona extraña por padecerlo. Pero también a su vez tiene una parte negativa, y es que como se habla de experiencias personales, no todas las experiencias son iguales. Entonces, aquí puede haber un conflicto en que si una persona siente que comparte uno de los síntomas, pues se va a asustar y va a creer que de pronto sí lo padece, o de pronto si no tiene uno de los síntomas, entonces va a creer que no. Entonces, siempre es importante, como lo decía mi compañera anteriormente, el apoyo con el profesional y que el diagnóstico sea hecho únicamente por el profesional. Y finalmente encontramos de pronto el tipo de contenido más peligroso, que es el de este tipo de creadores que no tienen ningún tipo de capacitación en la medicina ni en la psicología. Su contenido no es específico y de pronto desinforman, simplemente hablan de experiencias aisladas, de pronto de familiares o amigos que conocen que padecen el trastorno, y cuentan su historia desde lo que ven, pero no desde un soporte científico. Para hablar un poco más sobre este tipo de creadores de contenido, entonces encontramos las siguientes fuentes. Encontramos a Yusef Farah y a Daniel Antoñanzas, que ambos son creadores de contenidos de videoblogs porque son diagnosticados con TDAH. Entonces ellos hablan de su experiencia desde este trastorno, desde el diagnóstico, lo que es vivir y tener pues la vida cotidiana pero con TDAH, y además ambos dan charlas motivacionales y de éxito a las personas pues que padecen o familiares, personas que tienen familia con TDAH. También encontramos, por ejemplo, a profesionales como la psicóloga Virginia Toledo, a la neuropsicóloga Cecilia Aguilar y a Mr. Doctor. Tanto la psicóloga Virginia como la doctora Cecilia son profesionales en psicología, en neuropsicología, y hablan estrictamente tanto del TDAH como del TDA. Sobre la manera de diagnosticarlo, pues esto más dirigido a profesionales, y la manera de manejar las situaciones para aquellos padres de niños con TDAH y aquellos adultos que ya padecen TDAH. Mr. Doctor es un profesional en medicina interna de nacionalidad mexicano. Su contenido no se centra en el TDAH, sino en medicina en general, pero también en muchos de sus videos aborda temas de psicología de una manera muy profesional. Y por último tenemos a César Ruiz, que es este tipo de creador de contenido, digamos, no especificado. Su contenido es más de comedia, de imitación de situaciones. Tiene un video en el que habla sobre el TDAH, pero pues de una manera pues cómica, sin fundamentos y de pronto con eventos aislados que de pronto son los que suelen desinformar cuando las personas llegan primeramente a este tipo de contenidos. Vamos a continuar entonces con la revisión teórica. Bueno, en la revisión teórica, de acuerdo con Del Mar 2013, el trastorno de atención e hiperactividad es un síndrome reconocido en el DMS-5. Es diagnosticado en la primera infancia. Las características principales de este síndrome, se asocian a las dificultades de motivación y control.
De acuerdo a la sintomatología, existen 3 síntomas para el diagnóstico del TDAH. Estos son falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Estos síntomas normalmente mejoran en la adolescencia, pero en realidad el TDAH no tiene cura. El diagnóstico de esta patología depende estrictamente del conocimiento y la experiencia de un profesional, puesto que no se diagnostica mediante pruebas de sangre, rayos X, entre otros. Es aquí donde se evidencian algunos inconvenientes alrededor de este síndrome. El mal diagnóstico y la falta de diagnóstico. Frente al mal diagnóstico, podemos decir que la popularidad en redes sociales y fuentes no profesionales ha aumentado la cantidad de consultas a los psicólogos, que frente a tanta demanda y la posible mala formación pueden errar un diagnóstico y confundir los síntomas. Mendoza M. 2004, por otro lado, la falta de diagnóstico se debe a la falta de información y que los padres consideran que es su culpa por no educar adecuadamente a sus hijos. Este es un proceso complejo, tanto para padres como para quienes padecen. Del MAR 2013, además de esto, es importante recalcar que el TDAH es de origen multifactorial. De acuerdo a Aguilar, este posee una heredabilidad que puede alcanzar un 79%, siendo una genética fuertemente marcada, también señalando que influyen factores ambientales y genéticos. Pasamos a la información en redes sociales. Bueno, siendo Facebook una de las plataformas digitales más globales, han difundido diversos contenidos relacionados con los trastornos por déficit de atención. Por ejemplo, un video muestra la experiencia de un adulto diagnosticado a los 35 años, quien relata los retos que enfrenta en la memoria y la organización. Otro video enfatiza en la importancia de la genética, en la transmisión del trastorno. La doctora Cecilia Aguilar, mientras que en otros se prestan comportamientos característicos de la infancia, como la dificultad para obedecer a la impulsividad. Finalmente, algunos videos retratan la desorganización, los olvidos y la impulsividad de adultos con TDAH. Estos contenidos combinan testimonios personales, explicaciones sencillas, lo que hace accesible al público general, aunque no siempre cuentan con un respaldo profesional. Terminamos concluyendo que el TDAH es un trastorno persistente y complejo que afecta múltiples dimensiones de la vida. Su representación en redes sociales ha tenido un impacto significativo, favoreciendo la difusión de información competente a padres, educadores y pacientes, y la empatía hacia quienes lo padecen. Sin embargo, también plantea riesgo por la circulación de contenidos simplificados o poco rigurosos. Es por ello que se concluye que las redes sociales cumplen un rol positivo como herramienta de sensibilización y apoyo. Brinda herramientas que ayudan a quienes padecen el TDAH. Muchas gracias.